¿Cuál? ¿Y a ti? ¿También te placería empezarte el latino? Entonces, vate al atadillo y enregístrate en nuestros cursos de latino, así como en nuestros ateliers de Rashi y Solitreo. Al vernos. Después, en este tiempo, o al mismo tiempo que elaborabas con esto, se vino a esta idea de aparellar un concurso de cuentos. Sí, Ande sí. nuestro caro amigo también, Aaron Zafiro, hizo un laboro muy importante, ¿no? Sí, la Entonces, idea fue de Hernán Rodríguez Fiz de Chile, que es miembro de la Dino Comunidad y es él mismo autor de libros. Y también escribe en El Amanecer, cada mes, en el journal que sale en Estambul, enteramente en ladino, como sabes. Ah, Él es que dijo que propuso de tener un concurso, esto en ladino comunidad. Después que Hernán lo propuso eso en ladino comunidad, ah, eh, eh, Aarón dijo, yo me puedo ocupar de esto. No sé cómo se desvelopó y Aarón se ocupó de hacer la publicidad y seguro Liliana nos ayudó con hacer sus hermosos afiches que hace, y meterlos en las medias sociales ah, que yo no sé mucho de esto. Ah, y se expandió y recibimos, o recibió Aarón, pues diré, muchos, muchos cuentos. Y yo, Güler de Estambul y Aldo Sevi, estábamos entre los juzgadores. Me estoy olvidando gente, ya sé, pero no importa. Ah, que me pueden excusar a mí. Y escogimos 3 ganadores que no nos dio el corazón de decir uno, dos, el primero, el segundo, el tercer. Dijimos 3 ganadores del concurso, pero la verdad es que había otros que tomaron altas notas de los juzgadores y se van a publicar también, un poco después. bueno, El esto es Sephardic decir, Horizons, que es una revista online, una revista muy buena en línea, sale solo 4 veces al año y van a publicar una de los no ganadores más buenos cuentos cada vez, hasta que publican todos. maravillas, Sí, maravillas. sí. Bueno, cola acabó a René Martín, a León Sazón y a Silva Filipa, ¿no? Que son los ganadores del concurso. Ama, como dijiste, no solo que estos 3 cuentos fueron los mejores, ama, mismo el carar de gente que mandó sus cuentos y que mismo hicieron un laboro muy hermoso. Esto creo que nos muestra que ahí cuando te demandé, hay 7 años del avenir de la lengua, ¿no? Okay. Que teníamos esta idea de la lengua se va a dividir, ya no sé cuál lo va a afectar, y hoy día tenemos un concurso de latino, ande un carar de gente manda sus cuentos, y yo creo que esto es una buena muestra de cuál es la situación actual de la lengua. Entonces, es por esto, Rachel, que me placería mucho mandar. ¿Cuál? ¿Y a ti? ¿También te placería empezarte el latino? Entonces, vate al atadillo y enregístrate en nuestros cursos de latino, así como en nuestros ateliers de Rashi y Solitreo. Al vernos. Que haber, amigos.